Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones para todos los que nos ven en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta hora tenemos el gusto y el placer de estar nuevamente con ustedes, compartiéndole la serie llamada Bendiciendo la Familia por medio de las Escrituras. Estamos hablando de la vida de Jacob. Hablamos de Abraham, de Isaac, y ahora estamos por Jacob, la cual hablábamos ayer en el capítulo 29 que el desierto, la tempestad o las dificultades o las responsabilidades las cuales Jacob tuvo que correr después de haber hecho o haber intervenido quizás en el propósito de Dios y así haber engañado a su padre para tomar la primogenitura o la bendición. Le tocó pasar sus consecuencias cuando Labán lo engaña, lo pone a trabajar 7 años por Raquel, lo engaña y le da a Lea, la hermana de Raquel, que era mayor que Raquel, y le toca trabajar 7 años más para entregarle a Raquel. Y así él tiene 2 mujeres y empieza a fructificar, empieza a tener sus hijos. Lea dice que ella era menospreciada, quizás por Jacob porque no la amaba, pero era bendecida por Dios. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, es que quizás el hombre te menosprecia, quizás las personas te miren mal, quizás no te vean bien, pero si Dios está contigo, te debe importar la bendición de Dios sobre tu vida. La palabra del Señor dice que Lea era menospreciada, pero Dios la bendijo, le fructificó su vientre, le hizo un vientre fértil y le dio los 4 primeros hijos a Jacob, el cual fue Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y dice que paró ahí de tener hijos. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué hizo Raquel en ver que ella no daba hijo? ¿Qué hicieron ella después? Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 30 de Génesis, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijo o si no me muero. O sea, ella le ponía condiciones a Jacob y le decía que le diera hijo porque si no se moría. Pero, ¿acaso era culpa de Jacob? Muchas veces nosotros queremos culpar a los demás de nuestros errores. Muchas veces queremos escondernos detrás de las demás personas, culpándolos a ellos de los errores que nosotros tenemos o de los problemas que nosotros tenemos. Aquí Raquel tenía un problema y era grave. ¿Por qué? Porque no podía dar hijo. Pero ella culpaba a Jacob. Jacob no tenía la culpa porque ya tenía 4 hijos con la otra mujer. Y ella hizo lo siguiente. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Él le respondió. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijo de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Los errores que muchas veces nosotros cometemos quizás por la poca fe, quizás por ser impaciente, quizás muchas veces por no esperar en Dios. Y dice que ella le entregó a su sierva, a Jacob, para que Jacob se acostara con ella. Lo que hizo Sara con Abraham, le entregó a su sierva para que tuviera un hijo y tuvieron a Ismael, que fue de gran amargura después para ellos. Entonces, ella le entregó a Bilha y Jacob se llegó a ella y tuvieron un hijo. Dice, y consiguió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Dan significa él juzgó. ¿Por qué? Porque ella decía que Dios la había juzgado, porque no le había hecho un vientre fértil. Pero también la había oído con su sierva, que su sierva concibió y dio a luz un hijo. Y así empezó aquel debate o aquel problema entre las 2 mujeres de Jacob y con Jacob, porque
ahí empezó, como decir, aquel problema, aquella dificultad, porque aquellas mujeres tenían una rencilla contra ellas, un problema, una envidia una contra otra. Y entonces siguió Raquel entregando su sierva a Jacob, y dice, concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con lucha de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Nectalí, significa Nictal en hebreo. Entonces dice que le dio otra vez su sierva y volvió a tener otro hijo Jacob con ella. Era ya el segundo hijo con la sierva Bilha. Y Raquel, en ese tiempo se vivía mucho de que si tenía una sierva, la sierva tenía un hijo y el hijo no era de la sierva, sino que venía a ser de la señora. Entonces dice después lo siguiente, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Esto es fortuna. Gad significa fortuna. Entonces, ¿qué pasaba acá? Estas mujeres tenían un problema entre ellas mismas y entonces envolvían a Jacob en ese problema. Por tal razón, Jacob tuvo 4 mujeres, las 2 esposas y más las 2 concubinas, que eran las siervas de las mujeres. Entonces, Lea era sabia, pero ella entregó a su sierva también al ver que no podía dar más a luz. Y entonces le dijo, luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser, que significa feliz. Y así siguieron estas mujeres añadiéndole vidas o hijos a Jacob. Ya tenían 8 hijos, 4 de Lea, 2 de Raquel, más 2 de la otra sierva, que eran 2 de Bilha, que eran de la sierva de Raquel, y 2 de Silpa, que era de la sierva de Lea. Entonces ya eran 8 hijos, los cuales se le añadían a Jacob. Entonces dice, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Es algo tremendo, ¿no? Las mandrágoras era algo que las mujeres podían comer para aquel tiempo para limpiar su vientre y hacerlo fértil. Era como una medicina para ellas. Y entonces Raquel peleaba con Lea para que le entregara las mandrágoras y así ella tomársela y poder darle hijo a Jacob. Pero ella le hizo una proposición o le puso ¿cómo decir? Le propuso algo y le dijo, bueno, vamos a hacer algo, tú duermes con él y me dan las mandrágoras. Y como Lea amaba a Jacob, aceptó. Dice, cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y mira lo que pasó, mira lo que hizo Dios. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el 5.º hijo Jacob. Gloria a Dios. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Entonces dice que Dios la había oído, pero Dios la honraba. ¿Por qué? Porque ella era menospreciada. Las personas muchas veces que son menospreciadas, Dios los honra, los bendice cuando ellos de verdad tienen temor de Dios. Dice, y después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6.º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará. Morará significa Sabal, conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Lea tenía 6 hijos,
Silpa tenía 2 que eran 8, más Raquel tenía 2 que eran 10, con la sierva Bilda. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Otra hija más. Entonces ya Lea sumaba 9 hijos. ¿Por qué? Porque tenía 7 de su vientre, 2 con Silpa, que era su sierva, eran 9. Y lo de Bilda que había tenido eran 2. Entonces dice, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Se acordó Dios de Raquel. ¿Qué quiere decir eso, se acordó? Es una palabra profunda. ¿Por qué? Porque podremos decir que Dios a veces se olvida. O podremos decir que a veces Dios permite o deja pasar las cosas para después ejecutarlas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios omnipotente, omnisciente. Él es el que tiene poder. Él es el que hace milagros y prodigios. Él es el que sana y Él es el que liberta. Y dice, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, que esto significa Él añade, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Entonces, el primer hijo que tuvo Raquel fue José. Y así, ella fue bendecida porque le dio un hijo, pero Lea no pudo tener más hijos después de esto. Ya ella paró, ya no tenía más hijos. Tuvo 6 hijos varones y una hembra, que eran 7. Más los 2 de Silpa eran 9. Acá Bilda tenía 2, que eran de Raquel, y uno que fue José, que tuvo Raquel de su propio vientre. Entonces se aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Entonces, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Le preguntó. Entonces, dice que Dios había bendecido a Labán. ¿Por qué lo había bendecido? Porque la bendición de Dios estaba sobre Jacob. Y como Jacob estaba en aquel lugar, había una gran bendición que Dios había bendecido de una manera poderosa a Labán, que había aumentado su ganado. Y Labán reconocía aquella bendición. Labán reconocía que Jehová estaba con Jacob. Pero más adelante estaremos viendo qué aconteció después de esto. ¿Qué le dijo Labán a Jacob? Y ¿qué tuvo que hacer Jacob para irse de Labán? Y dice, y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas, le dijo. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabrios manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob vara verde de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas,
descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había montado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba a Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño lo listado y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Dice, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Dice, y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Y así, y dice que, y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Dice la palabra del Señor que Jacob tuvo tuvo inteligencia, o fue Dios que le dio esta revelación a Jacob, donde le dijo lo que tenía que hacer. Y así como él lo hacía, así acontecía que Dios lo bendecía. ¿Por qué? Porque las ovejas más fuertes parían del color que Jacob dijo. Mientras las que eran más débiles parían para Labán. Y se fue enriqueciendo Jacob de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, cuando Dios está contigo, la bendición de Dios estará sobre tu vida. Pero debemos muchas veces a entender es que si no le somos fieles a Dios, no podemos ser bendecidos. Cuando somos fieles a Dios, seremos bendecidos. Jacob le había dicho a Dios, si me das pan para comer, vestido para vestir, y me regresas a mi tierra, sabré que estás conmigo. De tal manera que Dios estaba con él y estaba en todo tiempo, porque Dios lo bendecía. Así fue enriqueciéndose Jacob de una manera poderosa, sin necesidad de ir donde su padre, sino que Dios lo enriqueció en la tierra donde era extranjero. Así como engrandeció y enriqueció a Abraham, así lo enriqueció a él. Y así mismo a Isaac. Entonces queremos entender es que Dios bendice a aquella persona que le es fiel. Aquella persona que le ama, Dios lo bendice de una manera poderosa. Amén. Bendiciones, Dios le bendiga. Y esto fue la serie llamada Bendiciendo a la Familia por medio de la Escritura, y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones para todos los que nos ven.